El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. En nuestro tiempo, el agua se transporta por tuberías y se lleva a las casas. Hay mucha tubería que pasa por debajo de nuestras casas y ellas lo que hacen es transportar agua. Pero estas deben llegar a nuestra casa a través de un tubo y al final de ese tubo se debe colocar una grifería. ¿Sí o no? O una llave, como la conozca usted. Resulta que nuestra casa compramos la grifería. La tenemos para instalar. Pero a mí se me ocurre la brillante idea de reservar la manija que permite abrir la llave. Mis hijos, mi esposa saben que hay una grifería que se compró. No se puede instalar porque yo guardé, me reservé para mí la manija. Esto lo hago con el fin de que el día que yo crea prudente instalar la grifería se haga. ¿O no? ¿O es así? ¿Sí estoy siendo entendido? Este es el misterio. Dios tomó la manija de la grifería y la guardó para sí. Nadie puede hacer uso de esa grifería hasta que yo no entregue la manija. Se sabe, sí o no, pero cuando la voy a entregar, eso solo queda en mi potestad. Eso queda solo reservado para mí. Así que yo dejo el misterio a la familia, dejo el suspenso, dejo la incógnita. ¿Cuándo yo pondré la llave para que la puedan usar? Así es el misterio del cual habla la Biblia. Y es Cristo. Cristo. Cristo que en su parte humana es Jesús de Nazaret. Cristo en su parte divina. Y cuando viene la parte divina a la parte humana, es cuando Dios comienza a mostrar que va a poner la llave. Y todos se regocijan porque por fin la grifería que se había comprado se va a utilizar. La iglesia es la manija. Cada creyente, usted que me escucha, que es de la iglesia X o la iglesia Y, es la manija. La manija es la que permite que se pueda abrir o cerrar la grifería. Por eso es tan importante saber qué papel es el que usted ocupa hoy en el mundo. El ser cristiano no es solo para orar por una casa, un carro. Eso es algo vano y vil. Dios te ha puesto para que dejes fluir, al abrir el grifo, la gloria de Dios. Dios te ha puesto para que tú fluyas a través de la palabra hacia tu familia, no con lamentaciones. Ay, qué situación tan difícil. Sí, siga así y no sea bendición. Es que el profeta no pide permiso a nadie. Punto. Error. ¿Estamos hablando de acuerdo a la palabra o estamos dictaminando que nuestra carne hable y diga lo que se le dé la gana? El misterio. Dice Pedro y dice Colosenses
1, 26 y 28. Primero leamos Colosenses. Dice Colosenses de la Reina Valera. El misterio, Colosenses 1, 26 al 29, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. De este misterio, dice la Biblia, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El gran problema es de los dos significados que para nosotros tenemos. Uno es que es algo arcaico o arcana, recóndito, que no se puede comprender o explicar. Y el segundo es que es un negocio muy reservado. Pero no es arcano, porque arcano es afirmar algo que es secreto, recóndito, reservado, oculto, enigmático, recóndito, hermético. No. Porque si vamos a la escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se empieza a hablar del misterio. Cristo va a destruir a Satanás. Recuerda que Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio dice lo siguiente, o Dios dice lo siguiente, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí se establece dos cosas. La primera, que va a haber una guerra de simientes. O sea, nacerán dos simientes. Una línea por la cual sigue la humanidad y otra línea por la cual vendría el Cristo. Se habla de dos naturalezas, una carnal, la otra espiritual. Se habla de que alguien viene a vencer a Satanás. Eso lo dice la Biblia. Así que Satanás lo entendió muy bien. Si usted hace memoria, hubieron dos matanzas de niños. Porque Satanás sabía que de la simiente de la mujer, que es la línea de los espirituales, vendría el Salvador. Y él empieza a dar muerte. En el tiempo de Moisés, Satanás creía que ya era. Cuando vino el Señor Jesucristo, también se buscó dar muerte. Así que ese misterio, como lo traduce Colosenses, que estaba oculto, no estaba oculto. No había sido, era manifestado. Manifestado. Por eso ya te leí por qué hubo esa confusión al traducirse la palabra misterio y agregarle oculto. ¿Por qué? Porque un misterio en la Biblia es una verdad revelada a través de los profetas, pero no manifestada para ellos. Y lo vamos a ver en la Escritura. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. 2 de Corintios 1, 20.
Pues todas cuantas promesas hay de Dios, tienen en este sí su verdad. Y también por él mismo todo tiene su infalible cumplimiento para honra y gloria de Dios, lo cual hace también la gloria de nuestro ministerio. O sea, Dios no anda suponiendo. Dios no anda guardando, como muchas veces predicábamos erróneamente, guardando un as bajo la manga. No. Dios no es así. Dios es veraz. Dios es real. Dios muestra lo que ha de acontecer. Y Dios habla claro. Solamente que los entendidos comprenderán las verdades de Dios. Por ello Dios nos ha provisto de su palabra revelada. Nos ha hablado la verdad. Y no para ser tomada desde nuestro punto de vista. No. Porque si la tomamos, entonces la carne se aprovecha. Y nos hace negar de la fe. Y nos hace crear una identidad falsa. Pero Dios no pretende esto. Ya que la Biblia es verdad, Dios es verdad. Y Él se revela a nosotros. Solamente que para el carnal le es velada la revelación de la palabra. Entiéndelo bien. Para una persona carnal le es velada la palabra. Por ello la Biblia, cuando habla del misterio, no lo deja bajo la premisa de algo arcano o recóndito. No. Lo deja bajo la premisa de la verdad revelada, mas no manifestada. Por eso, si tú lees las cartas del apóstol, él habla que la gracia de Dios se ha manifestado. Habla de que Cristo se ha manifestado. Y habla de que la iglesia se ha de manifestar a este mundo. El Nuevo Testamento es el que toma con fuerza el cumplimiento o la manifestación. Y misterio lo asocia con las palabras conocer, revelar, saber, entender, decir, manifestar la esperanza, la gracia de Dios. Así que Dios devela la verdad guardada para quienes la ha anunciado con un cumplimiento en el tiempo y a otros que reciben esta verdad que se les ha de manifestar. Por lo cual concluimos que la palabra misterio es una verdad dada y revelada a personas, no para sí, sino con el transcurrir del tiempo, a las que Dios ha seleccionado, se ha manifestado su misterio en Cristo, y de Cristo nace la iglesia. Por eso primera de Pedro, ahora sí leámosla, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ahí está, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros administrábamos las cosas que ahora os anunciamos, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Así que si tú miras, el misterio no es algo escondido, es algo que no se manifestaba. Porque como el profeta Isaías logró hablar acerca de que vendría el Cristo, el Hijo del Hombre, a través de una virgen. Sería concebido en una virgen. ¿Cómo pudo dar dos profecías que hasta el día de hoy han traído confusión al pueblo de Israel? Que es una del Cristo victorioso y una del Cristo sufriente. Pero ellos no han querido recibir al Cristo sufriente, al Cristo que primero, antes de dar una victoria, debe tratar con tu naturaleza de pecado, quitarla para que Dios se pueda manifestar a tu vida. Porque si el pecado no se quita de tu vida, Dios no se puede manifestar. Así tú digas que es que Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso. Mientras tú no te apartes del pecado, no se puede manifestar. Mientras tú no dejes de fornicar, Dios no se puede manifestar. Vendrán épocas o diásporas de bendición, pero no la bendición completa. Entiéndelo. Tú dirás, pero es que, ¿por qué me la dedicó? No, yo no te he dedicado nada, porque no te conozco, no sé quién eres. Solamente te digo que debes dejar de pecar. Si tú eres una persona que tratas mal a los demás, debes dejar de pecar. Si tú eres una persona egocéntrica, debes dejar de pecar. Si tú eres una persona que te gusta mentir, debes dejar de pecar. La Biblia dice, no mientas más, di la verdad. Si tú eres una persona que te gusta la pornografía, deja de pecar. Si eres una persona que estás en adulterio, deja de pecar. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles por los profetas por el Espíritu. Así que, Primera de Pedro 1:10 dice que el misterio, la gracia, fue destinada a vosotros, o sea, a nosotros. Pero los antiguos inquirieron y diligentemente indicaron acerca de esta salvación. Así que no se te vaya a ir, no te vayas a olvidar acerca de el significado del misterio. Misterio no es algo oculto, secreto o imposible de entender. No. Misterio en la Biblia es hablar una verdad que ha sido guardada para ser manifestada a los que Dios le plació. Pero el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Por eso, si tú eres una persona que quieres leer la Biblia y cuando la empiezas a leer no la entiendes y te duermes, es porque estás en el vigor, fervor de tu carne. No es porque no hayas comprendido o no te hayan enseñado, no. Porque el autor, no el escritor, el autor de la Biblia, cuando tú la empiezas a leer y eres una persona espiritual, empiezas a comprender porque Él se hace real a tu vida. Pero si eres carnal, yo te invito a que te examines. Porque 1 Corintios 2, 14 al 16 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El juzgar no es en la carne. Ay, usted tiene pantalones del diablo. No, ese juzgar es de la carne, del diablo. Ay, es que usted anda pintada. Ese juzgar no es de Dios, es de la carne. Porque el hábito no hace al monje.
No. Así que ten cuidado. Luego dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que misterio es el plan de Dios para salvación al que cree en su Hijo, ya que la razón no logra comprender lo espiritual, ya que solo el espiritual juzga lo espiritual. Entonces el misterio toma su verdadero significado en Dios para hacerse manifiesto al que está en Cristo. Miremos el misterio en todo su esplendor. Daniel capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dice la Biblia en Daniel 2:28? Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Subraye postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces Dios toma a Nabucodonosor, le muestra un sueño, le anticipa lo que ha de acontecer, que está pasando en nuestros días, le anticipa lo que ha de acontecer en varios reinos, gobiernos, y llega a los pies que en nuestros días de la gran estatua que vio. Pero algo que me llama la atención es que el misterio se revela a Nabucodonosor, pero no para él, sino para los postreros días. ¿Por qué no pudo Nabucodonosor entender el misterio de su sueño? Daniel 2:27. Daniel 2:27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. ¿A quién? Al rey. Así que si tú quieres interpretar la Biblia, métete con el autor de la Biblia. Pero es que llevo mucho tiempo. En tu carne no lo puedes hacer, eso sí te lo aseguro. Yo recuerdo cuando entré al Instituto Bíblico Filadelfia, mi profesor, maestro, que en verdad le agradezco, porque el primer trabajo que le presenté a él era una cosa así de hojas. Y él lo toma y me mira y me lo devuelve y me dice, porque él me estima y me dice, mira, Jorge Enrique, no es copy-paste. Yo le dije, pastor, no hice eso. Dijo, tú no has entendido. La letra mata, el espíritu vivifica, métete con Dios. Y yo le decía, este cuchito. Cogí el trabajo y me molesté. Luego llego a mi casa, compré compendios, compré teologías. Mi esposa llegué, pensé que me iba a felicitar y me dice, hola, pero ¿usted qué le pasa? La letra mata, el espíritu vivifica. Yo dije, otra se unió al pastor, pero ¿cómo entonces voy a entender la Biblia? Orando, metiéndome con el autor, conociendo al autor, escudriñando al autor. Y muchas cosas que te traigo es porque en las noches Dios viene y habla a mi espíritu. Y a veces paso noches acostado, pero con un sueño todo el día, porque viene y me habla. Todo esto que te enseño, vuelvo y te digo, soy el pollino en el cual va el maestro. Ahora sigamos, el misterio. Mira lo que dice Daniel, capítulo 2. Y vamos a leer desde el 2, del 1 al 19, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dice así la Biblia. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, calderos, para que le explicasen sus sueños. Y el rey les dijo,
he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua. Y el rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondió por segunda vez, y le dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente de vosotros. Ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que quiere decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. ¿Qué le dijeron? No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. ¿Quiénes tenían la respuesta para ellos? Los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Y ahí viene el secreto del misterio. Para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Así que, ¿qué se le reveló a Daniel? El misterio. El misterio, el secreto. Así que el misterio no es algo que Dios se guarda para sí. Se lo revela a un rey impío, Nabucodonosor. No es algo que oculta, pues el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Por el contrario, un misterio es una verdad revelada bajo un entendimiento para los que están espiritualmente vivos y que tienen comunión con Dios. Daniel 2:19, ¿qué dice? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Así que el misterio es la revelación del Espíritu de Dios al que tiene comunión, ya que para la mente humana o el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el misterio no es comprendido ni entendido por una mente racional. No, porque el misterio tiene una particularidad que es esta: revelar una verdad cuyo cumplimiento está por manifestarse en el tiempo de Dios, que vive en un eterno presente. ¿Qué dijo Daniel? Hay un Dios en los cielos
el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Por lo cual el misterio tiene un cumplimiento en el tiempo nuestro. Pero ¿qué es presente en el presente continuo de Dios? O sea, el misterio continúa en Dios. Dios habla un misterio y es como si hubieran pasado ¿cuánto tiempo? Desde que se habló. Es como si hubiera acabado de decirlo. Dios vive en un eterno presente. Por eso los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. O sea, si escudriñan el misterio es porque está. ¿Qué persona? ¿Qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para ellos, no, lo que estaban mirando, escudriñando del misterio secreto de Dios, sino que era para otra generación. ¿Cuál? Usted y yo, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os anunciamos, por lo que os hemos predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que Daniel, ¿qué dijo? Daniel 2, 28 y 30. Del misterio. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho a saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que entre todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así que voy resumiendo. El misterio en el Nuevo Testamento es la asociación de las palabras conocer, revelar, saber, entender, decir, manifestar la esperanza, la gracia de Dios, donde Dios devela la verdad guardada, no para quien la anuncia, porque tiene un cumplimiento en el tiempo, sino a otros que se les ha sido manifestada recibir esta verdad. Así de sencillo. Así que el misterio no es una verdad oculta. No. En ninguna manera. Cristo y la iglesia. ¿Por qué nace la iglesia? ¿De dónde nace la iglesia? Veámoslo, si Dios lo permite, el martes. Hay una oración, vamos a orar ya para concluir esta transmisión, donde espero, mi hermano, que tú logres entender la palabra. Dios le ha dado un poder a la iglesia incalculable. Y a veces no lo hemos entendido, créame. Y no lo hemos comprendido porque le damos mucha prioridad a los sentimientos, a las emociones. Y esto está mal. Piden oración por la nieta Jennifer Orue, que le ha venido creciendo la glándula y los médicos le quieren operar. Bueno, mi hermana, si es la voluntad de Dios la sana, Dios tiene el poder para hacerlo, no está en nosotros, pero sí en la iglesia y en la oración de la iglesia. Así que yo pido a todos en esta hora que se unan conmigo en oración. Por Nicolás Abigail, que está con gripe, y por Romana, que tiene crecimiento de corazón y piedra de vesícula y presión alta. Bueno, pon tu mano en esta hora sobre la parte afectada.
Padre, en el nombre de Jesús, yo pido oración por Jennifer Orué y ordeno en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que esa glándula que ha venido creciendo, que ha venido perdiendo su originalidad y su función dentro del cuerpo, ahora mismo ordeno que vuelva a su estado original, que vuelva al estado que le hace funcionar en el cuerpo que Dios creó. Y ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que ahora mismo haya una sanidad y que el crecimiento de esta glándula, en cambio de ir hacia arriba, comience a decrecer. Jennifer, ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que la glándula empiece a decrecer de tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sujeto esa glándula al poder creativo de la palabra de Jesucristo. Palabra por el cual se sostiene el cielo y la tierra y todo el universo. Palabra por el cual las cosas se llaman que no son como si fueran. No me encuentro cerca a tu cuerpo, pero sí a la distancia. Así como el centurión dijo, envía la palabra. Envío la palabra. Glándula, a ti te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, tu creador, que comiences a decrecer. Y que cuando vayas al médico haya una gran sorpresa de que hay un Dios que cuida de ti, un Dios sanador, un Dios que provee, un Dios que es el Todopoderoso, Jehová Jireh, Jehová Shalom, que sea obrando ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamamos por la nieta Nicolás Abigail, toda baja de defensas, en el nombre de Jesús de Nazaret se va. Activamos ahora mismo defensas para tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Ramona, ahora mismo detenemos el crecimiento de tu corazón, algo anormal. En el nombre de Jesús de Nazaret se detiene ese crecimiento. Corazón vuelve a su estado original, porque enviamos la palabra de Jesucristo, palabra que crea, palabra que guarda, palabra que sostiene en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate de una manera poderosa. Haz que cada persona en esta hora pueda entender que hay poder en tu nombre, que el poder está en nosotros. Porque cuando sigamos estudiando Efesios y podamos desarraigar de nuestra vida toda incredulidad, podamos desarraigar de nuestra vida toda incredulidad, porque lo que impide que hayan milagros en tu vida, lo que impide que tú puedas leer la Biblia y entenderla, es tu incredulidad. Tú dirás, no, yo no soy incrédulo, pero los hechos muestran que sí hay incredulidad. Las cosas de Dios no se pueden obtener por cosas humanas, naturales. Las cosas de Dios se obtienen cuando tú comprendes quién murió en la cruz. Cuando tú comprendes quién es el que te ha dicho, eres mi cuerpo. Sí. Cuando comprendes aquel que dice, ven a mí y yo te haré descansar. Padre, te doy gracias por este programa. Pido tu dirección. Pido tu guía. Pido, Padre, que tú uses este programa para salvación en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.